$65.000 millones, desaparecidos, evaporados en el aire. El fraude más grande en la historia de Wall Street, y nadie lo vio venir. ¿Cómo pudo un solo hombre engañar a miles de inversionistas, bancos y gobiernos, saliéndose con la suya durante décadas? Esta es la historia de Bernie Madoff, el cerebro detrás del esquema Ponzi más devastador que jamás haya existido. Para entenderlo, debes olvidar todo lo que crees saber sobre Wall Street. Olvida las gráficas, los números, las inversiones. Esto no es una historia de economía, es una historia de fe. Madoff no vendía acciones, vendía confianza. Para sus inversores era un mago de las finanzas, un hombre que, contra toda lógica, nunca perdía dinero. Mientras el mundo financiero se tambaleaba, él seguía generando rendimientos perfectos, año tras año. En el mundo de las inversiones, esto es imposible. Pero nadie hacía preguntas, porque mientras Madoff ganara dinero, el milagro continuaría. Y así fue. Durante décadas, este hombre construyó una red de mentiras tan perfecta que ni siquiera la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pudo atraparlo. Lo que hacía su estafa única era que Madoff no buscaba clientes, era al revés. Los millonarios hacían fila, suplicaban por la oportunidad de invertir en su fondo exclusivo. Todos querían ser parte del milagro Madoff, del sueño americano al engaño maestro. Antes de convertirse en uno de los nombres más infames de Wall Street, Bernie Madoff era un chico común de Queens, Nueva York. Nacido en 1938, hijo de inmigrantes, no era un genio de los negocios, pero tenía algo que le abriría todas las puertas: carisma. En 1960, con solo 22 años, fundó Bernard L. Madoff Investment Securities junto a su esposa Ruth. Madoff no vendía inversiones, vendía una historia en la que él era el visionario que entendía Wall Street mejor que nadie. En una época en que los demás dependían de los gritos en la sala de operaciones, él apostó por los ordenadores, siendo uno de los primeros en utilizar sistemas electrónicos de trading. Esa jugada lo hizo millonario. Para los grandes inversores, Madoff no era solo un corredor de bolsa, era un pionero. Su reputación creció y en 1990 se convirtió en el presidente del Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande del país. Era una de las figuras más respetadas del mundo financiero y nadie lo cuestionaba, pero mientras construía su imagen impecable, en las sombras estaba creando algo más: la anatomía de la ilusión. Todo gran fraude comienza con una pequeña mentira, un número alterado, un balance ajustado. Aunque Madoff diría años después que el fraude comenzó en los 90, algunos creen que empezó mucho antes. Un esquema Ponzi es simple. Tomas el dinero de nuevos inversores y lo usas para pagar a los antiguos. Mientras más gente entre y nadie pida todo su dinero al mismo tiempo, el fraude puede sostenerse. Pero la genialidad de Madoff fue que su estafa no parecía un fraude. No prometía retornos ridículamente altos. En cambio, ofrecía algo que en el mundo real no existe: estabilidad. Un 10% de retorno anual consistente, sin caídas ni riesgos, y todos querían entrar. El segundo gran factor que hizo que el fraude durara tanto fue su exclusividad. Si querías invertir con Madoff, tenías que ser invitado. Esto lo hizo aún más deseado. Los bancos más grandes del mundo, celebridades, filántropos, todos confiaban su dinero a Madoff. Y cuando le preguntaban cómo lograba esos rendimientos, su respuesta siempre era la misma: es un secreto comercial, y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a cuestionarlo. Mientras Wall Street lo alababa, en un pequeño piso de un rascacielos de Manhattan, un grupo de empleados estaba creando una realidad ficticia. En el piso 17 no había inversiones reales, solo papeles falsificados. Los balances de los clientes eran inventados. Era el fraude más simple del mundo y a la vez el más perfecto. La grieta en la pared y la caída del imperio. Cada gran fraude tiene un momento en el que alguien nota algo raro. Para un analista financiero llamado Harry Markopolos, algo no cuadraba. En 1999 le pidieron que replicara la estrategia de Madoff. Su conclusión fue aterradora. Era matemáticamente imposible lo que Madoff prometía. Markopolos presentó su investigación a la SEC, pero no hicieron nada. Durante 8 años envió pruebas, pero la SEC no movió un dedo. Nadie quería creer que un hombre tan respetado podía ser un criminal.
Nadie quería ser el primero en levantar la mano y decir, esto no es real. Además, Madoff no era un vendedor agresivo, sino un hombre sereno y carismático, lo que lo hacía intocable. Y cuando los más ricos y poderosos creen en ti, se convierten en tus protectores. Nadie quiere admitir que ha sido engañado. Pero en 2008, todo cambió. La crisis financiera global desató el pánico. Los inversionistas querían su dinero de vuelta y Madoff no podía pagarles. En noviembre, los retiros alcanzaron los $7,000 millones. Él lo sabía, todo estaba perdido. El 10 de diciembre de 2008, Madoff reunió a sus hijos y les dijo la verdad. Ellos, paralizados, sabían lo que tenían que hacer. Al día siguiente, el FBI llegó al penthouse de Madoff. No opuso resistencia. El 12 de marzo de 2009, en el Tribunal Federal de Nueva York, solo pronunció 2 palabras: lo siento. El veredicto fue inevitable: 150 años de prisión. Murió en prisión en 2021, solo y sin un solo céntimo. La historia de Madoff había terminado, pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo pudo un solo hombre engañar a todo Wall Street durante décadas? La respuesta es escalofriante. Nadie quiso hacer las preguntas difíciles. Los bancos invirtieron miles de millones sin verificar nada. Las autoridades recibieron denuncias y no hicieron nada. Porque en Wall Street, mientras el dinero fluya, nadie quiere ser el aguafiestas que haga demasiadas preguntas. Detrás del velo del fraude de Bernie Madoff se esconde una verdad mucho más siniestra que un simple esquema Ponzi. La historia oficial, la del genio criminal que engañó a un sistema crédulo, parece demasiado simple. ¿Cómo pudo un hombre, sin apellido poderoso ni conexiones iniciales, construir una mentira de $65,000 millones que se sostuvo por décadas a la vista de todos? La respuesta no está en el genio de Madoff, sino en la complicidad silenciosa de un sistema que prefirió la ceguera voluntaria. Los bancos, los fondos de inversión, las élites de Hollywood y los reguladores de la SEC no fueron víctimas pasivas, fueron guardianes que miraron hacia otro lado. Madoff no solo operaba su fraude desde un piso de Manhattan, operaba dentro del corazón de una élite que no solo confiaba en él, sino que lo protegía. El verdadero misterio no es cómo Madoff cometió el fraude, sino por qué se le permitió hacerlo. ¿Fue una tapadera para movimientos de capital más turbios? ¿Fue su fondo el lugar donde los ricos y poderosos escondían y lavaban dinero a plena vista, sabiendo que la estabilidad de Madoff era una ficción que nunca sería cuestionada? El silencio de los banqueros y la inacción de los reguladores no parecen simples descuidos, parecen parte de un pacto no escrito. La caída de Madoff en 2008 no fue el resultado de una investigación exhaustiva, sino de una crisis de liquidez que obligó al fraude a colapsar sobre sí mismo. Fue el sistema el que se autodestruyó, y Madoff, el chivo expiatorio perfecto. La revelación de que él era un fraude permitió a Wall Street y a las élites lavarse las manos, presentarse como víctimas y reestructurar sus normas para que una situación así no se repitiera, al menos no de la misma forma. El dinero de Madoff no desapareció, simplemente fue el nudo final de una madeja en la que todos estaban enredados. La pregunta no es si un nuevo Madoff surgirá, sino si los que permitieron su ascenso siguen operando en las sombras, bajo otro nombre, con la misma confianza ciega que, en realidad, fue la pieza más valiosa de su esquema. Si esta historia te ha hecho mirar con otros ojos el mundo financiero y las grandes fortunas, no te quedes con la duda. Te invito a explorar con nosotros las sombras que se esconden detrás de los grandes titulares. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias que el sistema prefiere mantener ocultas. Déjanos un comentario y cuéntanos tu opinión. ¿Crees que el fraude de Madoff fue un caso aislado o la punta del iceberg de algo mucho más grande? Y si te ha gustado el video, compártelo para que más personas puedan unirse a la conversación. Nos vemos en el próximo video.